Daniel Sánchez Magariños, a quien vamos a entrevistar sobre la expedición Atlantis, que fue un interesante descubrimiento histórico realizado hace 41 años, en 1984, donde 5 tripulantes argentinos cruzaron el inmenso océano Atlántico con una primitiva balsa sin timón, totalmente natural y sin ningún tipo de material metálico. Buenos días. Para nosotros es muy importante, ya que usted vive en General Belgrano y la expedición nos enseña que todo se puede lograr si se realiza en equipo y con esfuerzo. Así es. ¿Nos contaría un poco sobre la expedición Atlántida y qué significó para usted? Hola, bueno, buenos días, ¿cómo están? Estoy muy agradecido de que me hayan invitado a esta charla y que ustedes estén interesados en estos temas. Y bueno, voy a ver qué les puedo aportar y si les puedo responder las preguntas. Me preguntaba qué significó para mí esta expedición. Bueno, para mí fue muy importante. La verdad que nunca pensé que iba a poder hacer esto. Es como un sueño cumplido. Pero las cosas se dieron de una manera que yo pude conocer a estos muchachos que estaban haciendo la expedición. Y bueno, yo vi una oportunidad de participar y no dudé en sumarme y aportar todo mi esfuerzo. Y bueno, tuve un poco de suerte porque finalmente me invitaron a participar y pude navegar en la balsa. Y para mí, como les decía, fue algo muy importante porque pude comprobar aquello que me habían dicho las personas que me educaron, que valía la pena prepararse, estudiar, valía la pena los esfuerzos, valía la pena formar equipos, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque uno tiene que amoldarse a la opinión de su compañero, aprender a ceder, aprender a compartir los conocimientos, e ir creciendo en la experiencia, ir creciendo y logrando las metas. Bueno, entonces, a partir de esta experiencia, yo la verdad que me sentí mucho más capaz de hacer cosas, porque me di cuenta que, bueno, que sí que podía. Entonces, esto me sirvió para toda mi vida, yo creo. Para mi vida profesional, donde trabajé para lograr otro montón de cosas que la gente normalmente va buscando en la vida, formar una familia, bueno, todas las cosas lindas que pude hacer. Creo que la balsa fue como un hito, un mojón, un punto donde yo me afirmé y me sirvió mucho para todas las cosas que pude hacer después. Así que estoy muy agradecido a la vida, a los amigos, a toda la gente que nos ayudó para poder hacer esto, porque esto no lo hicimos solos. Hubo un grupo muy grande de amigos que participaron, además de nosotros 5 que íbamos arriba de la balsa, todo un grupo que trabajábamos en esto, y aparte otro montón de gente que se fue sumando y apoyándonos, a veces anónimamente, nos donaban cosas, porque todo esto nosotros lo hicimos sin tener dinero. Entonces, todo el trámite de armar la balsa y todo duró muchos años porque no teníamos los medios para hacerlo. Lo único que estábamos convencidos que queríamos hacerlo, y a medida que pasaba el tiempo íbamos sumando gente que nos apoyaba y nos ayudaba. Entonces cada vez que conseguíamos algo más, seguíamos trabajando. Y bueno, pudimos hacer todo. No sé si está más o menos contestado. Gracias.
al escuchar que era algo imposible y loco de lograr, sintieron miedo de que puedan perderse en medio del océano sin poder llegar al continente africano o Venezuela. Sí, es algo bastante loco, porque la verdad es que la mayoría de la gente con la que hablábamos, mientras que estábamos tratando de construir la balsa y conseguir las cosas que necesitábamos, nos miraba y nos decía: ustedes están locos, no, esto es imposible, no van a poder. O sea que yo creo que el mayor logro nuestro fue convencer a mucha gente y demostrarle que no estábamos locos, que las cosas difíciles o más imposibles no son tan imposibles cuando uno empieza a trabajar para conseguirlas. Lo que pasa es que normalmente uno piensa: no, eso es muy difícil, y ni siquiera empieza. Pero bueno, así son los sueños hay que perseguirlos y no hay que darse por vencido nunca. Y se consiguen. Vos me preguntabas si tuvimos miedo de perdernos en el océano. Bueno, el océano la verdad es muy grande, es inmenso. Y es todo igual, porque aparentemente es todo igual. Uno va, después de muchos días que estábamos navegando en la balsa, lo único que veíamos era cielo y agua, cielo y agua. Y vos mirabas todo alrededor y era como un redondel, como un disco. Todo el horizonte era un círculo. Porque cuando, por ejemplo, vos vas a la playa acá, o vas a algún lugar de un campo muy grande, y vos ves el horizonte como una línea, por ahí algún árbol, algo, pero es como una línea lejos. Pero vos siempre para algún lado mirás y hay una casa, hay algo. O vas a la montaña y de un lado tenés montaña, o vas a la playa y de un lado tenés el mar, pero del otro lado tenés la costa. En cambio ahí era mar a todo alrededor, siempre. Pero no era todo igual, porque la referencia que nosotros teníamos era el cielo. El cielo tenía las estrellas y el sol. Y todo eso tiene un movimiento que está todo estudiado, que vos lo podés estudiar cuando estudias un poco de astronomía, y entonces te das cuenta que los astros son una referencia muy buena para poder saber dónde estás. Porque nosotros hemos estudiado para saber dónde estamos. El mundo, digamos, el planeta Tierra, lo hemos demarcado con líneas que son los paralelos y los meridianos. Eso te da la latitud y la longitud. Es como una cuadrícula. ¿Viste? Cuando ustedes juegan, por ejemplo, a la batalla naval, que dicen B1, entonces B1 está en ese lugar. Si hay un búnker, pues B1 hundido. Si no, no hay nada, agua. Bueno, así como decís B1, vos podés decir el ecuador, los meridianos, y eso te da una posición que se llama latitud y longitud, que se mide en grados. Entonces, para saber cuál es tu ubicación, usas este instrumento que está acá, que se llama sextante, tomás la altura de las estrellas, de algunas estrellas que conoces, en el atardecer o en el amanecer, porque esos son los momentos, el atardecer y el amanecer, son los momentos que vos podés ver las estrellas y el horizonte, para tomar altura. Porque vos de día ves muy bien el horizonte, pero de día no ves ninguna estrella, porque están tapadas por el sol. Y de noche vos ves muy bien todas las estrellas, pero no ves el horizonte porque está todo negro. Entonces, en el momento del crepúsculo, que es al amanecer o al atardecer, se ve bien el horizonte y aparecen las estrellas. Ahí tomás las alturas con este instrumento. Y sabiendo la hora en que vos estás tomando esa altura, haciendo unas cuentas que son bastante extensas, pero no son difíciles, se pueden aprender. Haciendo esas cuentas te dice cuál es tu ubicación en latitud y longitud. Entonces, eso funcionaba así en el año 1984 y funcionó así desde 200 o 300 años antes hasta hace, digamos, 30 años o 25 años, donde se inventaron los satélites y aparecieron los GPS
y todas las maneras que hay hoy mediante el auxilio de la electrónica para saber uno dónde está y todas esas cosas. Usted piense que en esa época no había nada de eso. Entonces, pero como sabíamos manejar esto, nosotros sabíamos todos los días dónde estábamos. Por eso no teníamos tanto miedo, porque nosotros veíamos que íbamos avanzando, y íbamos acercándonos a América. Y además habíamos estudiado todo, las posibilidades que tiene la geografía, la oceanografía, las corrientes marinas, los vientos, todo lo que íbamos a encontrar lo habíamos estudiado. Había mucha documentación que, bueno, nos daba trabajo estudiarlo porque no existía Google. Ahora vos querés estudiar una cosa y lo buscás en un celular. Antes teníamos que ir a las bibliotecas y buscar libros, y hasta que encontramos las cosas que buscábamos. O mandar a escribir una carta por correo a alguien que estaba en otro país y te preguntábamos cómo era algo y nos contestaba como a los 10 días. Y así lentamente fuimos construyendo. Y después la balsa en la que navegábamos la habíamos construido nosotros mismos, con nuestras propias manos, estudiando, primero haciendo una maqueta como la que hicieron ustedes, igual, que está muy linda, muy bien hecha. Ustedes veo que acá le han atado algunos hilos. Bueno, nosotros también practicamos con los hilos cómo serían los nudos, porque nos parece que lo más importante de la balsa eran los nudos, porque los troncos iban a flotar, porque son de madera, era una madera muy liviana que iba a flotar, pero tenía que flotar atado, porque si no íbamos a terminar cada uno a caballo de un tronco y no se lo íbamos a ir a parar. Para que la balsa siga navegando con el mástil, la vela y llegue a América, era importante que no se desate. Y para que no se desate tenía que estar muy fuerte atada, porque si ustedes atan una cosa media floja, porque ustedes se atan las zapatillas media flojas, a la mitad del partido se sale la zapatilla, porque se empezó a correr el cordón. Entonces acá no se tenía que correr, tenía que estar duro, no tenía que moverse nada. Bueno, estudiamos cómo hacerlo con sogas de fibras vegetales, porque las sogas también se estiran. Entonces, con las sogas se estiran, nosotros antes de atar la balsa, estiramos las sogas. Tardamos unos cuantos días. Las poníamos en un playón muy grande, atadas a una cosa firme, y después poníamos una polea, bien como una rondana. Entonces la soga pasaba por la rondana, volvía, y usábamos esos aparejos. No sé si ustedes han visto en algún taller mecánico que son como una cadena que uno tira y levantan los motores. Bueno, le atábamos ese aparejo a la punta de la soga y tirábamos. Y la soga se estiraba 3 o 4 metros. La dejamos toda la noche. Al otro día, cuando íbamos a verla, la soga estaba apoyada en el suelo. O sea, se había estirado. La volvíamos a tirar. Y así varias veces, hasta que la soga quedaba más finita y muy estirada. Entonces ya no tenía capacidad de estirarse más que eso. Entonces, con esa soga ya trabajada de esa manera, ahí empezamos a investigar cómo eran los nudos, porque los nudos también no sabíamos cómo hacerlos. Entonces practicamos un nudo, otro nudo, íbamos viendo hasta que al final nos pareció que estaba bien. Y no sé si les conté que Barragán, que es el capitán de la balsa, que iba investigando todas las cosas que teníamos que hacer, a veces estaba en el astillero donde estábamos haciendo la balsa y a veces no estaba, porque iba a Buenos Aires a hacer trámites, buscar cosas, andaba siempre ocupado con papeles y todo eso. Y nosotros trabajando con los troncos. Y empezamos a hacer los nudos. Bueno, trabajamos como 4 días que el Barragán no vino y ya habíamos atado 4 troncos. Cada tronco tenía como 50 nudos, porque iba varias sogas. Entonces, la verdad que nos quedaban bien los nudos, porque habíamos inventado unas palancas para tirar de un lado y tirar del otro con una palanca para que quede bien fuerte. Y cuando vino Alfredo le mostramos, mirá los nudos que bien nos están saliendo bien, me parece, sí muchachos, muy bien, los nudos quedan muy bien. Bueno, desaten todo ahora. ¿Cómo que desatemos todo? Sí, porque los nudos del último tronco están mucho mejores que el primero. Los primeros están más o menos. Entonces ahora que aprendieron, desarmen todo y hagan todo bien hecho. Claro, a nosotros nos dio mucha bronca porque hemos trabajado un montón de días y teníamos que empezar todo de nuevo, pero tenía razón. Porque, bueno, así que por eso les digo, no medimos el trabajo que hacemos, tiene que estar bien hecho.
¿Entendés? Entonces nunca podés pensar, bueno, ya está, estoy cansado, no tengo ganas. Si vos haces una cosa, cualquier cosa que querés hacer, y empezás a calcular, a medir cuánto trabajo ponés, y te empezás a pensar en otras cosas que no estás haciendo, por eso, entonces quiere decir que eso que vos estás haciendo no estás tan enamorado del proyecto, no es tu sueño. Porque si vos, la cosa que vos querés hacer, que es fundamental para vos, porque es lo que vos soñás y lo que vos querés, es tu vocación, eso tiene que ser más importante que todo. Y ahí lo vas a lograr. Si vos empezás a poner otras cosas, no, estoy cansado, me voy a ver la televisión, o me voy a dormir, o qué sé yo, entonces es más difícil que lo logres. Por supuesto, tampoco tenés que trabajar como un loco, tenés que dormir, comer, todo, pero digamos, tiene que ser muy importante en vos para que lo puedas lograr. Así que bueno, miedo tuvimos un poco al principio. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, el último día, estamos en las Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, habíamos puesto todos los alimentos, todo arriba de la balsa, y sabíamos que al otro día a las 11 de la mañana nos íbamos. Y esa noche casi no dormimos, porque teníamos un poco de miedo. Porque yo pensaba, y si ahora les digo a los muchachos que no viajo nada y me quedo. Capaz que dentro de 20 días estoy nadando en el medio del océano porque me fui, pero esas cosas te pasan por la cabeza. Pero vos decís, no, si hicimos las cosas bien, si tú has estudiado, esto no puede salir mal, y te convences, no tenés miedo, lo enfrentás. Y cuando hubo algunos problemas, por ejemplo, cuando hubo unas tormentas, o olas muy grandes, o se rompió la vela, cuando pasan cosas, uno está tan ocupado en resolver las cosas que pasan, que lo último que tenés es miedo, porque vos sabés que tenés que hacer, te tenés que subir al mástil por una cosa, y vas y te subís, no pensás que te vas a caer, ni que tenés miedo, ni que nada. Es como que te agarra una adrenalina por adentro para resolver la cuestión que pasa, y lo último que tenés es miedo, porque estás metido en la cosa que estás haciendo. Así que la verdad que lo pasamos muy bien, fue muy emocionante todo el viaje, por todas las cosas que pasaron, pero el sentimiento de miedo no tuvo ninguno. Gracias. Bueno. Cuando leímos el libro supimos que no ibas a ser parte de la tripulación, pero igual brindaste con entusiasmo y compromiso tu ayuda para construir la balsa, sin pedir nada a cambio. ¿Cómo se sintió al saber que iba a ser uno de los tripulantes de la expedición Atlantis? Bueno, recién un poco les contaba en la pregunta anterior. La verdad que fue muy emocionante. Yo cuando los conocí, a los muchachos, que fue en el puerto de Mar del Plata, en el mes de noviembre, cuando llegaban los troncos de Ecuador y empezaron a construir la balsa, ahí me enamoré del proyecto y me quedé, renuncié a todas las demás cosas que tenía y les pedí a ver si podía participar de la expedición. Me dijeron enseguida que no, porque ya venía una expedición organizada, no me conocían, me pareció lógico que no me aceptaran. Entonces les propuse si podía colaborar con el proyecto, en la construcción o en lo que hiciera falta. Y bueno, me aceptaron en esa condición sin ningún compromiso para trabajar en el proyecto de la construcción de la balsa. A mí me pareció hermoso, emocionante, y estaba contentísimo porque podía participar de alguna manera. Sabía que no iba a viajar en la balsa, pero la construía. Entonces estaba muy emocionado. Y así pasó el mes de noviembre, diciembre, y cuando iba a mitad de enero, yo ya en realidad me había hecho ya más amigo de algunos de los muchachos. Yo empecé a darme cuenta que algunas cosas que yo sabía, ellos no las sabían. Por ejemplo, yo había estudiado astronomía, había estudiado navegación astronómica, había hecho un curso en la prefectura de piloto de yate durante un año, sabía manejar el sextante, conocía las estrellas, y ellos esa parte no la sabían. La pensaban
aprender y ensayar, pero no la tenían resuelta. Entonces yo veía que alguna posibilidad tenía. Entonces cada vez tenía más entusiasmo. Pero bueno, era una cosa que yo guardaba dentro mío como una esperanza que por ahí ganaba y por ahí me llevaba, pero era muy remoto. No era mi motivo. Yo trabajaba porque me gustaba el proyecto y quería trabajar y no me importaba el dinero, no me importaba nada. A mí me importaba participar y estaba contentísimo. Y en eso, en el mes de enero, fue que tal cual dice en el libro, estamos ahí en el borde en el astillero, en un lugar donde, al borde del mar, estábamos con los troncos en el agua, los troncos flotando, viendo cómo flotaban los troncos, porque el tronco vos lo pones al agua y gira hasta quedarse en una determinada ubicación. Entonces ahí le hacíamos una marca para después, cuando armamos la balsa, que el tronco quedara flotando como estaba solo, para que no esté haciendo fuerza para torcerse cuando estaba atado en el conjunto de la balsa. Entonces Alfredo me dice, mirá ese tronco, me parece que lo marcaste mal, no sé qué, me cuestiona. Que yo, no, Alfredo, está bien, digo, me asomo así y me empuja y me tira al agua. ¿Tu vestido? Y yo salgo y digo, ¿está loco? ¿Pero qué pasa? Bienvenido a bordo, me dicen, sos tripulante. Bueno, me largué a llorar, porque la verdad que me emociona ahora, yo no lo puedo contar todavía. Bueno, así que estoy más contento de seguir trabajando porque vi que me aceptaron. O sea que el hecho de no participar no fue, yo no hice menos esfuerzo por eso, me gustaba igual la idea. Y bueno, es una enseñanza que me dejó, no hay que rendirse nunca. Gracias. Sabemos que la balsa tenía que ser idéntica a la primitiva balsa africana. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron para construirla? Nos gustaría saber cómo la elaboraron, entre quiénes y cuánto tardaron en construirla. Bueno, sí, la balsa, nosotros teníamos queríamos comprobar que los africanos hace 3.500 años pudieron haber llegado a América. Entonces una balsa no podía tener ningún elemento moderno. Por eso buscamos los troncos en la selva, que son troncos que bueno, los buscamos en la selva en Ecuador, porque teníamos la información que allí había troncos y nosotros podíamos ir a Ecuador, porque estaba en nuestro mismo continente, podíamos llegar, había barcos de la empresa Elma, que es una empresa argentina, que nos iba a traer los troncos de manera gratuita a la Argentina, porque ya habíamos hablado con los directivos de esa empresa, que era una empresa nacional del Estado, pero pensamos que en África también había troncos similares. Lo que pasa es que ir a África a cortar esos troncos y traerlos a la Argentina hubiera sido una cosa tan cara y tan difícil de hacer que no lo íbamos a poder hacer. En África había otro idioma, no conocíamos a nadie, en Ecuador teníamos gente conocida, entonces decidimos por eso hacerlo en Ecuador. Allí conseguimos las sogas también, que eran todas de fibras naturales, y bueno, nos basamos en algunos, vimos en libros de navegación primitiva que habíamos grabado en el norte de África con dibujos de balsas que usaban los primitivos africanos hace 3.000 años para hacer navegaciones costeras. Y allí se veía aproximadamente cómo era la balsa, cómo era el mástil, que era formado por 2 palos, no por uno. De esa manera era más fácil sostenerlo, que no tenían timón, porque los timones hacen mucha palanca y se rompen si son de madera. Los timones normalmente los barcos modernos son de hierro, y hierro no podíamos usar. Entonces dijimos, los africanos no deben haber tenido timón, porque no tenían hierro. Entonces con madera se va a romper, vamos sin timón. Si ellos llegaron, nosotros también. Estábamos convencidos que íbamos a tardar más o menos, pero íbamos a llegar, porque la corriente nos iba a traer. Hay una corriente que es como una cinta transportadora. Todo lo que se cae del agua en la costa de África va a parar a América.
salvo que lo agarre una tormenta y lo lleve para el sur, entonces vuelve a África de nuevo. O si te saca para el norte, vuelve a África de nuevo. Las corrientes son medio circulares. Bueno, teníamos que correr ese riesgo. Si íbamos a llegar a América o íbamos a volver a África. Llevamos alimento para 100 días, un poco más de 100 días. Calculamos que el viaje iba a durar alrededor de 60. Entonces estábamos cubiertos en eso. Me preguntaste qué dificultades tuve, ¿cómo era? Les contaba, conseguir la madera, conseguir los cabos, ver los planos, y después fue todo, digamos, pedir consejos y trabajar sobre el método de prueba y error. Hacemos una cosa de una manera, nos parece que quedó mal, la corregimos. Probamos de nuevo y lo corregimos, porque no había ningún plano, nadie te podía decir cómo se hacía esto, porque está en la historia hace 3.000 años, nadie lo vio. Nos pasamos un poco en otras balsas que hicieron unos viajes parecidos, pero por el Océano Pacífico, que es la balsa Kon-Tiki, que fue un noruego que se llamó Torge Heyerdahl, que fue el primero que navegó en balsa en esta época, tratando de comprobar que desde Perú podían llegar a Australia. Y después hubo un español que se llamó Vital Alzar, que en los años 70 construyó una balsa y salió de Ecuador, de Guayaquil, y llegó a Australia. Y como le dijeron que había llegado casualidad que no podía hacer, al año construyó 3 balsas, con 3 tripulaciones. Y las 3 balsas llegaron a Australia, con 10 días de diferencia. Porque salieron las 3 balsas juntas, pero en un momento ya no se vieron más. Y después llegaron todas a Australia. O sea, ahí comprobaron que había una corriente desde América hacia Australia, que podía haber comunicación. En el Atlántico no lo había hecho nadie, y nosotros lo hicimos allí. Y después Torge Heyerdahl nos mandó una carta, que está en el libro, donde nos agradece nuestro aporte a la ciencia para tratar de demostrar que los océanos no son barreras para las culturas, sino que son puentes. Porque aunque parezca imposible, hace miles de años la gente conocía la navegación. Y en elementos rudimentarios como una balsa, viajaban. O llegaban perdidos, pero llegaban. Y influían en las culturas. Por eso pensamos que se hicieron esas cabezas colosales con esos rasgos que parecen africanos. Puedo observar, intentamos hacer una maqueta de la balsa y nos preguntamos, ¿cuál es el significado de los colores y el dibujo de la vela de la balsa? Bueno, cuando hicimos la balsa, sabíamos que íbamos a hacer una vela, le dimos la forma a la vela. Las velas las hicimos con telas que conseguimos, fueron donadas por la Armada Argentina, que eran antiguas velas de la Fragata Libertad, y teníamos que pintar alguna cosa. Y bueno, estuvimos ahí discutiendo qué ponemos, qué no ponemos, qué hacemos. Y nos pareció que queríamos tener algo que nos distinguiera o una cosa que fuera un mensaje. Entonces pensamos que para hacer todo esto lo que se necesita es energía. Y la energía la ponemos nosotros, la fuerza la pone el hombre. Cuando piensa en proyectos y trabaja para lograr una meta, necesita energía. Eso es el sol. El sol es la fuente madre de energía que nosotros la quisimos plasmar en la vela. Y después hicimos una cruz, que eso para nosotros significa la libertad. Porque son los 4 puntos cardinales, son las direcciones que uno puede tomar en la vida libremente. Y vos llegás a una cosa buena o mala por las decisiones que vos tomás todos los días. Todos los días vos decidís cuál es tu futuro. Entonces, ese fue nuestro emblema, la energía y la libertad, para poder conseguir las metas que nos proponemos y poder ser felices, trabajar en bien de la humanidad y que las cosas salgan mejor. Son los 2 componentes necesarios,
la energía y la libertad. Durante la expedición Atlantis, ¿qué rol tenía? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron y cómo las resolvieron? Bueno, durante la expedición, pues, hay dos etapas. La etapa que fue en tierra, que fue planificación y construcción de la balsa, y la etapa navegando. Las mayores dificultades las tuvimos en tierra, seguramente. Todo lo más difícil de este viaje fue antes de salir, porque muchísimas veces parecía que el proyecto terminaba, porque no conseguíamos esto, no conseguíamos la madera. Cuando conseguimos la madera, resulta, les cuento una anécdota, estamos en Ecuador, habíamos logrado encontrar los troncos de ese diámetro, que fue muy difícil, porque los primeros troncos que encontramos eran más chicos, eran árboles que se usaban en la industria y los más grandes ya lo habían cortado hace muchos años, no había más árboles grandes. Y nos tuvimos que ir 300 kilómetros dentro de la selva hasta que encontramos los troncos. Los sacamos de la selva tirando con bueyes. Después conseguimos unos camiones que los cargaron los carretones para llevarlos hasta un pueblo. Y de ese pueblo el otro para llevarlos hasta Guayaquil. Todo eso sin plata. Tenés que convencer a la gente que te ayude. Cuando llegás a Guayaquil, y vos sabés que dentro de una semana viene el barco que te va a llevar los troncos a la Argentina, viene un señor de la aduana y te dice, no, estos troncos no pueden salir de Ecuador, porque hay una ley que protege la industria maderera ecuatoriana, y los troncos tienen que salir hechos tablitas. Tenemos que cortarlo todo y ahí sí lo podemos cargar. Pero señor, si lo cortamos no podemos fabricar la balsa, necesitamos los troncos enteros. No, hay una ley que no se puede y usted no va a salir de acá. Y pasó un día, pasaron dos, hablamos con uno, con otro, y no podíamos cargar los troncos. Se acababa la expedición ahí. Bueno, entonces, en la embajada argentina había alguien que conocía al vicepresidente de Ecuador. Y allí fuimos, pensando que nos iban a sacar la patada, pero al final lo convencimos y en un día hicieron un decreto de excepción para que estos troncos pudieran salir de Ecuador. Esa fue una dificultad. Así hubo montones de dificultades. Hasta lograr, cuando teníamos los troncos en Mar del Plata, ¿dónde construimos la balsa? En una plaza no podés, en el fondo de mi casa no cabe. Necesitamos un galpón grande y ninguno lo tenía. Bueno, hablando, conseguimos hacernos un contacto con Federico Contesi, el dueño del astillero, que está en Mar del Plata, lo pueden ver, grande, se llama Astillero Contesi, y el hombre nos miró, era un italiano que había trabajado mucho en la construcción de barcos de madera al principio del siglo, y entonces se entusiasmó porque había que trabajar la madera. Bueno, muchachos, vengan, yo les voy a dar acá un rincón donde pueden ponerse y bueno, vayan haciendo. Y se entusiasmó tanto que le ocupamos medio astillero al final, porque no fue un rinconcito, y durante 6 meses. O sea, el tipo tuvo que modificar los planes de obra de sus astilleros para... Bueno, pero lo conseguimos. Y así un montón de cosas. Creo que ese es el mérito muy grande que tiene Alfredo Barragán, que fue el conductor de esta expedición, de no rendirse nunca ante todas las cosas que pasaron en los 4 años anteriores a estar la balsa en el agua. Después, una vez que llegamos a Tenerife y pusimos la balsa en el agua, la balsa flotó como habíamos pensado, nos subimos y salimos. Y peligros hubo, en el mar hubo algunos. Por ejemplo, hubo una ola grande que en los primeros días la revolvió la balsa así y ¿qué pasó? El mástil no estaba correctamente atado al lugar donde va metido, que es esta madera que ustedes hicieron acá, que se llama tintero, que tiene un agujero donde calza el mástil. El mástil se levantó en el aire, quedó apoyado en una pata, y cuando la ola de la vuelta ¡pum!, cayó y embocó de nuevo en el agujero. Y si el mástil se cae un poco más adelante, más atrás, y se cae al agua, no hay forma de levantarlo, porque no tenemos fuerza para levantarlo en el medio del mar. Y nos hubiéramos quedado sin vela, y sin vela la balsa se hubiera atravesado, no hubiera tenido impulso, hubiera sido mucho más difícil. Por supuesto la atamos enseguida, hicimos todo lo necesario y no pasó más. Después hubo unos días de tormenta, olas grandes, y no sabíamos si la balsa iba a resistir, pero bueno, nosotros finalmente
lo que hacíamos era, todos los días tirarnos al agua y revisar si las ataduras estaban bien, por abajo. Íbamos buceando y mirábamos si veíamos alguna soga floja o algo, para arreglarla enseguida. Pero nunca, siempre estuvo todo bien, no hubo que arreglar nada. Y la balsa, las olas venían por atrás. Entonces nosotros dormíamos ahí dentro y la pared de atrás de la balsa resistía el golpe del agua. La bola golpeaba, ¡brum!, golpeaba contra. Y en los primeros días que hubo tormenta, era tal el ruido y cómo se estremecía todo, se movía, que uno estaba adentro y decía, esto en cualquier momento se cae todo. Pero pasó la noche y no se rompió. A la noche siguiente ya dormí, ya no me importó nada. Después uno se acostumbra al ruido, al movimiento, pero no fue una dificultad, porque la balsa, digamos, resistió, porque estaba bien construida, porque lo hicimos con todo nuestro trabajo y ocupándonos de que esté todo bien hecho. ¿Y tu rol, Daniel? ¿Tu rol? Mi rol. Sí. Mi rol, bueno, como yo les decía al principio, yo había estudiado navegación astronómica, mientras que estudiaba agronomía, que, bueno, quizás no tiene nada que ver, pero me gustaba, se vinculan de alguna manera, porque el mar y el campo son las dos cosas que pertenecen a las ciencias, a la parte biológica, digamos, que es lo que a mí me gustaba, y mi rol en la tripulación fue ser el navegante. El navegante es la persona que calcula la posición del barco todos los días y maneja los mapas y le informa al capitán dónde estamos. Porque entonces el capitán tiene que tomar la decisión. Seguimos derecho, tratamos de doblar, vamos bien, vamos mal. Tuvimos ese problema porque nos avisaron por radio que venía un huracán y una tormenta muy grande y nos estábamos yendo muy al sur y teníamos que corregir el rumbo. Nosotros no teníamos timón, pero moviendo la vela podíamos corregir un poquito el rumbo. Pero y yo le iba marcando a Barragán cómo iban las posiciones y al final Barragán le dijo, no vamos a corregir nada, porque esta información que estamos teniendo nosotros los africanos no la tuvieron. Entonces, vamos a seguir como vamos. Y aparte, si corregimos, si el huracán nos va a agarrar lo mismo. Nosotros no tenemos una posibilidad de corrernos, porque no tenemos timón. Entonces, no hagamos nada. Y bueno, el huracán pasó un día antes que nosotros, por Trinidad y Tobago, y nosotros fuimos más lentos. Cuando llegamos ya había pasado. Pero bueno, estaba en riesgo y no pasó. Bueno, así que mi rol fue el navegante. Lo pude desarrollar bien porque yo lo había estudiado, pero la verdad que lo había ensayado en otro viaje que yo hice antes de la balsa, que fui de Mar del Plata a Ciudad del Cabo, a África, pero al sur, en un velero. Fue un viaje muy lindo también, donde yo aprendí mucho del manejo del sextante y todo eso. Pero después pasaron 2 años donde no lo usé, y me acuerdo cuando llegué a la balsa los primeros días empecé a mirar y no me acordaba cómo eran los cálculos. Pero me había llevado los libros, los apuntes, así que al segundo o tercer día ya me salían bien. Y bueno, no tuve ninguna dificultad. La verdad que las matemáticas no fallan. 2 más 2 es 4 siempre. Y esto es así. Entonces, no hay... La esencia humana hace que uno le tenga miedo a las cosas inmensas, como al océano y todo eso. Pero uno tiene que confiar en lo que estudió y saber que esto es exacto y es así. Entonces yo estaba muy tranquilo y seguro de dónde estábamos. Y los muchachos que viajaban, los compañeros de la balsa, me miraban y decían, che, ¿estaremos donde vos decís o estaremos en otro lado? Por ejemplo, cuando estábamos entrando al Caribe, pasamos cerca de Trinidad y Tobago, después de Grenada, pero no podíamos pasar muy cerca porque si nos acercábamos mucho nos iba a agarrar una corriente que íbamos a quedarnos en esa costa. Queríamos llegar a Venezuela, no queríamos quedarnos en una isla. Entonces teníamos que alejarnos un poco de la isla para que no agarre una corriente local y seguir con la corriente general del océano que iba hacia la costa de México o de Venezuela. Entonces, con varios días antes de
llegar a esa isla, yo sabía por qué, porque la isla tenía dibujada en el mapa, que tenía una latitud y longitud, yo sabía la latitud y longitud que estaba yo, porque me la habían dado los astros, entonces sabía que estábamos llegando y ¿qué hacía? Movía la vela para un lado y bajaba las orzas, las guaras que tenía acá atrás, en una tabla que tenía atrás, para que la base hiciera, en vez de derecho, iba un poquitito más al costado. Pero si vos cambiás 10 grados, por ejemplo, muy poquito, de acá hasta allá, capaz que es 1 metro. Pero si vos te vas 50 kilómetros para allá, eso que es 1 metro acá, 50 kilómetros más allá, son como 10 kilómetros para allá. O 3 kilómetros. Si ustedes lo dibujan en un pizarrón, un ángulo, van a ver como a medida que te alejas, la distancia entre los dos lados del ángulo es mucho mayor que cerquita del punto inicial. Entonces, así nos apartamos de la isla. Cuando estamos en el meridiano de la isla, entonces yo le decía, bueno muchachos, ya estamos pasando la isla, ahora vamos para el otro lado porque tenía el frente. Y me decía, ¿dónde está la isla? Acá, justo al sur. Y se subían al punta del mástil y miraban. No, pero no está la isla. Sí, está. Lo que pasa es que como en tierra es redonda, está abajo el horizonte. Estamos a 40 kilómetros. Vos hasta el horizonte podés ver 20, un poquito más, pero después la tierra, con la curvatura de la tierra hay una distancia que podés ver y lo demás queda abajo. Entonces no lo veían. A la otra isla se subían de nuevo. No, pero ¿estás seguro? Mirá que yo no veo nada. No, pero no vas a ver nada porque estamos más lejos. Quédate tranquilo. Bueno, pero tenían ese miedo porque... Y se ve en la película, si la han visto, cuando en el momento que estamos llegando a América, cruzamos un barco que era un pesquero y la pregunta que todos tenían era que nos dé la posesión. Y yo le había dado a Alfredo un rato antes un papelito donde les ponía la posición que yo había sacado. Algunos días no la podíamos tener exacto porque estaba nublado. Y si había muchas nubes no veía las estrellas, entonces no podía sacarla. Pero más o menos donde estábamos. Y bueno, cuando le preguntaron, que el hombre contestó, tranquilo chicos, bienvenido a América, estar en el Caribe. Bueno, que ahí fue esa explosión de alegría. En realidad, yo no tenía ninguna duda que estábamos en ese lugar, porque me lo decía la matemática, pero digamos el miedo lo tenían igual. Pero bueno, yo estuve muy cómodo con mi rol, que fue de navegante, que lo pude desarrollar gracias a que había estudiado antes. Esto sin saber para qué lo estudiaba, porque la verdad que lejos de mí estaba imaginando que iba a ser una cosa así, cuando yo estaba estudiando esto en el año 80. Yo estudié en el 80, esto fue 4 años después. Así que el consejo es prepárense para los imposibles. Ahora, que es cuando tienen tiempo para estudiar, porque cuando sean grandes ya tenés que trabajar, no tenés tiempo de estudiar. Sabemos que usted estudió ingeniero agrónomo y navegación. ¿Por qué eligió estas profesiones? Bueno, lo decía un poquito antes. Cuando yo hice mi colegio secundario, no sabía bien qué iba a estudiar, pero me gustaba mucho la naturaleza, la biología. Podía haber estudiado tal vez biología marina, podía haber estudiado otra cosa, pero también me preocupaba un poco el tema de producir alimentos. Me parecía que era un buen desafío ese, porque la población mundial va creciendo y hay mucha parte del mundo que la gente tiene hambre. Entonces digo, yo voy a estudiar algo donde voy a aprender a producir alimentos. Me parece que va a ser algo bueno para que pueda hacer algo por la humanidad. Me parecía un desafío lindo y me gustaba mucho la botánica, me gustaba el campo, a pesar de que yo había nacido en una ciudad y yo no es como ustedes que están en contacto con el campo acá. Yo había nacido en una ciudad, lo único que tenía una maceta en el balcón, que era una planta que tenía mi mamá, pero no tenía más nada, no sabía ni lo que era una planta de maíz. Pero entré en la universidad y estudié. Y bueno, como también a esa edad había empezado a navegar en veleritos chicos, también me apasionó la vela, el Río de la Plata, todo eso, y no me conformé con ser timonel, como podía haberlo hecho, con navegar en un barquito. Dijo, si esto me gusta, yo tengo que saber, porque si un día se me ocurre navegar o ir a algún lado,
no me voy a perder. ¿Cómo se hace? Y hay que estudiar astronomía. Y bueno, ¿dónde se estudia? Se enseña en tal lado, y yo fui y lo estudié. No lo dudé, porque yo quería tener los conocimientos, tenía que tener los medios, porque aparte estaba convencido que la navegación a vela, tenés que tener un barco, ¿no? Eso es verdad, tenés que armar la balsa, pero una vez que está hecho no necesitas dinero, porque no lleva combustible, no lleva nada, te lleva el viento. ¿Y a dónde te lleva? A donde vos quieras. Entonces, esa inmensidad de la libertad a mí me movió a estudiar navegación, por más que parezca que no tiene nada que ver con la agronomía. No, son dos cosas que se conectan de alguna forma. Y gracias a Dios yo la pude desarrollar, porque en un momento, después de recibido, trabajé como 10 años en Buenos Aires, pero en un momento tuve la oportunidad de venir a vivir a General Belgrano en el año 93 y no dudé y me vine. Me fue bien, me fue mal, me quedé sin trabajo, hice de todo, pero sobreviví. Y pude formar una familia y educar a mis hijos en un medio rural como a mí me gustaba. Y no dejé de desarrollar la navegación, que era lo otro que quería, hasta el punto que pude hacer estas cosas. Bueno, esto lo hice antes de venir a vivir al campo. Pero esto no termina acá, porque ahora, digamos que ya estoy de alguna manera terminando mi carrera laboral, entonces tengo un proyecto de navegar. Así que ahora me voy a dedicar a navegar en un velero que compré el año pasado, y si todo está bien y tengo salud y sigo